Querido Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, gracias, oh Dios, por estar con nosotros. En esta hora pedimos tu dirección, que nos dirijas en aprender más de ti, de tu amor y de tu misericordia. En el nombre de Cristo Yeshua te lo pedimos. Amén. Amén. Miremos a donde miremos, vemos que las profecías se están cumpliendo. Los acontecimientos finales no vienen, ya están, que nos indican de que Cristo viene pronto. Hay una crisis en el mundo, hay incertidumbre con el qué va a pasar el día de mañana. La economía se tambalea, los poderes políticos están en descontrol y vemos que las señales se están cumpliendo a tal punto de que nos muestra de que nuestro Salvador viene muy pronto. En la experiencia del pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, nos enseña a cada uno de nosotros un paralelismo con el tiempo del fin. Todo lo que pasó el pueblo de hebreo, el pueblo de Israel, también se está volviendo a cumplir hoy en día. Vemos que el pueblo de Israel pasó por plagas. En el tiempo del fin también habrá plagas. Y cada una de las experiencias que ellos tuvieron es un paralelismo al pueblo de Dios en el tiempo del fin. Vamos a abrir la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 15. Apocalipsis capítulo 15 y vamos a leer el versículo 2 y 3. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca, y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Aquí la palabra de Dios identifica que habrá un grupo en el reino de los cielos que habrán tenido la experiencia que el pueblo de Israel tuvo en su andar. ¿Por qué? Porque este grupo expresará y cantará el cántico de Moisés. Y estarán de frente del trono de Dios proclamando y cantando este cántico junto con el cántico del Cordero. Esto quiere decir que la misma experiencia que el pueblo hebreo tuvo, la gente victoriosa habrá tenido que pasar sobre la misma experiencia, porque ellos podrán cantar el mismo cántico que expresó el pueblo de Israel. ¿Cuándo? ¿Ustedes recuerdan cuándo cantaron el cántico de Moisés? Después de que cruzaron, ¿qué cosa? El Mar Rojo. Que eso fue una señal de ¿qué? De liberación, de victoria. Y esto se nos dice en Primera de Corintios capítulo 10, versículo 11
1 Corintios 10:11 dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos, a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. 1 Corintios 10:11. Todo lo que el pueblo de Dios pasó se nos han dejado como ejemplo y amonestación para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque también experimentaremos lo mismo. Podemos aprender de esas experiencias porque nos amonestan. Pero veamos el versículo 3 y 4 de Apocalipsis 15. Nuevamente cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero diciendo: grandes y maravillas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. Y noten el versículo 4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Noten aquí, los que serán victoriosos en el reino de los cielos cantarán el cántico de Moisés. Cantarán el cántico del Cordero. ¿Qué quiere decir eso? Que expresarán y manifestarán la salvación que solamente el Cordero de Dios puede brindar a cada uno de nosotros. Pero si ustedes notan en el versículo 4, está haciendo referencia ¿a qué mensaje? ¿A qué mensaje está haciendo referencia en el versículo 4? ¿Ustedes lo notaron? ¿A cuál? Al mensaje del primer ángel. Noten, tiene las mismas características del mensaje del primer ángel. Le temerán, le glorificarán, le adorarán. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio se ha manifestado. ¿Ustedes recuerdan el mensaje del primer ángel? Temed a Dios y dadle ¿qué? Gloria. Porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra. Este grupo de victoriosos en el reino de los cielos habrán pasado por la experiencia del pueblo de Israel, la experiencia del Cordero de Dios, pero también habrán pasado a través de la experiencia del mensaje de los tres ángeles, del primer ángel específicamente. Porque esa es la experiencia que cada uno de nosotros tenemos que estar viviendo hoy en día. Dios liberó a su pueblo en una forma específica. ¿Ustedes saben cómo Dios liberó al pueblo hebreo y cómo va a libertar al pueblo de estos últimos días? Dios nos muestra que lo liberó en una forma específica. Veámosla. Deuteronomio capítulo 4, versículo 34. Y veamos cómo libertó al pueblo hebreo, que también usará el mismo método para libertarnos a nosotros.
¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación? ¿Con pruebas, con señales, con milagros y con guerra? Y mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores como todos los que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos. ¿Qué fue lo que usó Dios para libertar al pueblo hebreo de la cautividad de Egipto? ¿Qué dice este versículo? ¿Qué usó? ¿Qué cosa? La mano poderosa y brazo extendido. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a verlo. Veamos Deuteronomio 5:15. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá ¿con qué? Con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. ¿Qué quiere decir esto? Que mano fuerte y brazo extendido. Eso quiere decir que el brazo de Dios bajó y con fuerza lo sacó. ¿O a qué se está refiriendo aquí? Veamos otro texto. Deuteronomio 7:19. De las grandes pruebas que vieron tus ojos, y de las señales y milagros, y de la mano poderosa y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó. Así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. Nuevamente nos vuelve a decir que a través de una mano poderosa y el brazo extendido, Dios trajo libertad a su pueblo. Vamos a ver uno más. Deuteronomio 11:2. Y comprended hoy, porque no hablo con vuestros hijos, que no han sabido ni visto el castigo de Jehová vuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa, ¿y qué más? Y su brazo extendido. ¿Qué quiere decir eso? Su mano poderosa, su brazo extendido. ¿Qué es lo que el Señor desea decirnos a cada uno de nosotros? Deuteronomio 26:8 lo vuelve a repetir. Cuando Dios se repite, eso quiere decir que nosotros pongamos una mayor atención a lo que nos está diciendo. ¿Sí o no? Porque si se está repitiendo, quiere que nosotros pongamos atención a esto, para que nosotros podamos aprender de él. Miren lo que dice Deuteronomio 26:8. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte y con brazo extendido, con grande espanto y con señales y milagros. ¿Está hablando aquí literalmente o está hablando simbólicamente? ¿Qué piensan ustedes? Literalmente. Vamos a ver qué significa el brazo de Dios. Porque si nosotros entendemos cuál es el brazo de Dios, nosotros podemos ¿qué? Afianzarnos, tomarnos del brazo de Dios y de su mano poderosa. ¿Para qué? Para recibir salvación y para recibir liberación.
¿No es así? Si nosotros entendemos cuál es la mano de Dios, el brazo extendido, su mano poderosa, podemos tomarla para recibir la misma salvación. Vamos a ver lo que significa brazo en el hebreo. Vamos a ver Primera de Samuel capítulo 2, versículo 31 y 32. Vamos a leer hasta el 34. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre. ¿A quién le estaba hablando aquí? Al sacerdote Elí. De modo que no haya anciano en tu casa. Versículo 32. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel. Y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Versículo 33. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines. Ambos morirán en un día. ¿Qué simbolizaba el brazo? ¿Qué simbolizaba el brazo? Quiero recalcar este punto. ¿Por qué? Porque la verdad que vamos a leer ahorita, vamos a entenderla. Vamos a entender algo maravilloso. Porque aquí lo que estaba hablando de que la extensión del brazo eran ¿quiénes? Sus hijos. ¿Sí lo miraron? El brazo representaba ¿qué? La extensión que era sus hijos. Esto muestra que el brazo de Dios es una extensión de lo que vamos a ver ahora sí en Isaías 53:1. Ahora vamos a verlo. Quiero que pongan atención. Isaías 53:1 al 5. ¿Sí me entendieron? ¿Sí vieron el simbolismo, no? La extensión del brazo, la descendencia, sus hijos. Isaías, vamos a buscarlo, Isaías 53, del 1 al 5. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de quién? ¿De Jehová? Noten, ahora vamos a ver lo que significa el brazo de Jehová. Versículo 2. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantamiento, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros ¿qué? Curados. ¿Qué representa el brazo de Dios? ¿Qué representa?
el Hijo de Dios, mostrando que es una extensión del Padre. Así como Elí, sus hijos eran la extensión de sus brazos. ¿Me están siguiendo? ¿Qué es lo que quería decir aquí Dios a cada uno de nosotros? Él estaba confirmando la filiación divina del Hijo con el Padre. ¿Sí o no? Nosotros hemos visto lo que significa la filiación. Significa que la unidad entre el Padre y el Hijo. El Hijo es el brazo poderoso del Padre. Cuando usted entiende que el pueblo de Israel fue liberado por el brazo extendido y la mano poderosa, se está refiriendo ¿a quién? ¿A quién se está refiriendo? A su Hijo, al Hijo de Dios. Como el pueblo de Dios en el tiempo del fin también va a obtener la victoria y va a ser liberado. ¿A través de quién? De Yeshua, de Cristo. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre debajo del cielo en el cual nosotros podamos ser salvos. ¿Sino en quién? En Cristo, Yeshua, nuestro Señor. Ahora, ¿por qué esto es tan importante que lo entendamos? La extensión del Padre es su Hijo. Amén. ¿Por qué esto es tan importante? Porque recuerden que en el tiempo del fin, los que hayan sido salvos estarán entonando el cántico de ¿quién? De Moisés. ¿Cuál es el cántico de Moisés? Vamos a verlo en Éxodo 15. Éxodo 15. No vamos a leer todo el capítulo. Usted puede leer Éxodo 15 del versículo del 1 al 21. Pero si usted lee todo este cántico que se expresó después de que cruzaron el Mar Rojo y que los victoriosos en el cielo también lo van a cantar, ahora vamos a entender de que solamente podemos obtener la salvación a través de Cristo Yeshua, nuestro Salvador. Miren lo que dice el versículo 15. 15:1. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar el caballo y al jinete. Versículo 2. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y yo le alabaré, Dios de mi Padre, y no enalteceré. Miren el versículo 6. Tu diestra, oh Jehová, ha sido ¿qué? Magnificada ¿en qué? En poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. ¿Quién es el que quebranta al enemigo? La mano, el brazo estrechado, el Hijo de Dios, quebranta al enemigo, te da salvación, te da redención. Sigue diciendo, versículo 12. Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Versículo 13. Condujiste en tu misericordia
a este pueblo que redimiste. El pueblo fue dirigido por la mano poderosa, llena de misericordia, y los redimió, los salvó. Versículo 16. Caiga sobre ellos temblor y espanto, a la grandeza de tu brazo, enmudezcan como una piedra hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. ¿Quién es el que estaba salvando al pueblo hebreo? El Hijo, Cristo Yeshua. Él fue el que sacó al pueblo hebreo de Egipto. Noten el versículo 17. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de ¿qué? De tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. ¿Notan? La mano poderosa y el brazo representan a Cristo, que Él fue el que libertó al pueblo hebreo de su cautividad. ¿Qué acaso no dice en 1 Corintios 10, versículo del 1 al 5? Que quién era el que dirigía al pueblo. 1 Corintios 10. Primera de Corintios 10, versículo del 1 al 5. Note quién era el que dirigía al pueblo hebreo. ¿Ustedes recuerdan que en la noche había ¿qué? Una columna de fuego. Y en el día había ¿qué? Una nube que los protegía. Noten lo que la palabra de Dios dice, quién era el que los estaba dirigiendo. Porque no quiero, hermanos, versículo 1, 1 Corintios 10, versículo del 1 al 5, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron ¿qué? El mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era ¿quién? Cristo. Cristo era el que dirigía al pueblo de Dios con brazo extendido y mano ¿qué? Poderosa. Él es la roca que te puede dar libertad. Él es el que te rescata. Él es el que te dirige. Él es el que te redime. Él es el que te da la solución a tus problemas. Él es el que dice, aquí está mi mano, tómala. Tómala para que seas victorioso. Cuando entendemos esto, podemos levantar la mano y tomar la mano poderosa de nuestro Dios, de nuestro Salvador. Salmos 89, versículo 20-21. Dice la palabra de Dios: hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción, mi mano estará siempre ¿con quién? Con él. Mi brazo también lo fortalecerá. ¿Quién es el que nos fortalece? Yeshua, Cristo. Y Filipenses 4:13, muy conocido. ¿Qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué fracasamos? ¿Por qué no obtenemos victoria?
Porque no nos hemos agarrado de su mano. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo del 3 al 5. Y noten lo que la palabra de Dios declara aquí en una forma maravillosa para darnos esperanza a cada uno de nosotros. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según ¿qué? La carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas ¿en quién? En Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Noten lo que significa Salmo 136, 11 al 12. El brazo extendido, la mano fuerte, es misericordia. Noten lo que dice. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es que su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Ustedes recuerdan que esta es una característica del carácter de Dios. Su mano y su brazo están llenos de misericordia. Salmo 77, 15. Con tu brazo redimiste a tu pueblo. El brazo nos salva. De lo que tú estés pasando, Él te salva. Noten Salmo 98, 1. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Su mano, su brazo te libera, te da victoria. Para que tú puedas hacer todo en Cristo. Para que tú seas victorioso. Para que seas redimido, salvado. Para que puedas experimentar el carácter de Dios a través de su misericordia. Cristo es el poder de Dios. Hermanos, ¿por qué nosotros caemos? Porque no estamos afianzados del poder de Dios. Note lo que dice 1 Corintios 1:24. 1 Corintios 1:24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder ¿de quién? De Dios. Y sabiduría de Dios. Hermanos, necesitamos tener una experiencia con el poder de Dios. El poder de Dios, ¿quién es? Cristo, su Hijo. Necesitamos tener una experiencia con la sabiduría del Padre. ¿Y quién es la sabiduría? El Hijo, Cristo. Esa experiencia necesitamos hoy en día afianzarnos de su poder y de su sabiduría. Nosotros acabamos de leer en 1 Corintios 1:24 que dice el poder y la sabiduría es ¿quién? Cristo. ¿Por qué caemos y no obtenemos victoria? Porque no nos hemos tomado del arma que nos da la victoria. Mire lo que dice Romanos 8:34. Romanos 8:34 nos muestra que el Hijo dependía del Padre. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está ¿qué? A la mano derecha, a la diestra de Dios, el que también intercede por ¿quiénes? Por nosotros.
El mismo Hijo se afianzó del brazo de la mano de su Padre. Tú y yo tenemos que afianzarnos de la mano, del brazo poderoso del Hijo de Dios. ¿Me están siguiendo? Esto es crucial porque estamos en una guerra, en un conflicto entre el bien y el mal. Miren lo que dice 1 Corintios 10, versículo 3 y 4. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos. ¿Cuál es el alimento espiritual? Veamos. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era ¿quién? Cristo. Hermanos, tú y yo necesitamos tomarnos de la mano poderosa, del brazo extendido de Cristo, Yeshua, para que nosotros podamos tener victoria, para que podamos tener salvación, para que nosotros podamos vivir conforme a su palabra. Juan 5:26 dice que Cristo tiene la vida del Padre. Vamos a leerlo. Juan 5:26, no lo iba a leer, pero en Juan 5:26, porque la mano poderosa, el brazo extendido de Dios, es el Hijo de Dios, es la extensión del Padre. Mire lo que dice el versículo 26 de Juan 5:26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted se afianza de la mano poderosa del Dios, de su brazo extendido, usted tiene la vida del Hijo y la vida del ¿quién? Del Padre. Pero hermanos, muchos niegan esta verdad. ¿Usted sabe que muchos niegan esta verdad? Para muchos esto es una locura. Miren ahí Judas 1:4. Usted sabe que muchos rechazan esta verdad, porque dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿A dónde han entrado? ¿A dónde han entrado? En medio del pueblo de Dios. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan ¿a quién? A Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Noten, hay gente que se ha infiltrado para que nosotros neguemos al Padre y al Hijo. El Padre nos ha dado su poder inmensurable para que nosotros seamos victoriosos. Ese poder se llama Cristo Yeshua. El problema es que la mano está para que nosotros la agarremos, para que la tomemos. Pero nosotros no la agarramos porque no queremos entrar en un pacto con nuestro Dios. Pero después de que fracasamos, ahí sí le decimos a Dios, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo sufro? Pero tú no quieres tomar la mano de Dios. Por tu cultura, por tus tradiciones, por el qué dirán, porque se van a burlar de ti. Todo eso pasó Cristo y sus discípulos. ¿Qué te impide tomar la mano de Dios? Esto es de suma importancia que lo entendamos, porque recuerden que los victoriosos estarán en pie cantando el himno de Moisés y el canto del Cordero. Habrán experimentado el mensaje de los 3 ángeles. Esa misma experiencia que tú y yo debemos de tener.
de ser guiados por la mano poderosa de Dios, que es la extensión del Padre, que es su Hijo, para que nosotros podamos tener la victoria y podamos tener la seguridad de la salvación. Esta experiencia que el pueblo, que tú y yo tendremos que haber pasado, es una experiencia que inicia aquí, no es allá en el cielo. Aquí usted tiene que tomar la mano poderosa, el brazo extendido de su Salvador, Cristo Yeshua. Noten que los que van a ser salvos tienen unas características muy interesantes. Vean el versículo 2 de Apocalipsis 15 y ya vamos a ir terminando. Apocalipsis 15, versículo 2 y 3. Vi también como un mar de vidrio. ¿Qué quiere decir este mar de vidrio? Ahí lo tenemos en la pantalla. Pero miren Apocalipsis 4:6 rápidamente. Miren lo que es el mar de vidrio y qué hay ahí. La primera parte de este versículo, miren lo que dice. Y delante del trono había un mar de vidrio. Esto quiere decir, en Apocalipsis 15:2, que los victoriosos estarán delante de ¿quién? Del trono de Dios. Amén. Ahora dice que va a estar este lago mezclado ¿con qué? Con fuego. Y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. ¿Usted sabe quiénes son los que tienen las arpas de Dios en sus manos? ¿Sabe usted quiénes son? Miren ahí Apocalipsis 14, versículo del 1 al 5. Apocalipsis 14, versículo del 1 al 5. Vamos a leer el versículo 2. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oía era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podría aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre de los de la tierra. Este grupo tendrá que tener una experiencia viva con el Hijo y con el Padre, porque el Hijo nos lleva ¿a quién? Al Padre. ¿Y el Padre nos lleva a quién? Al Hijo. Juan 6:44 nos dice que el Padre nos lleva al Hijo. Juan 6:44. Y el Hijo nos lleva a quién? Al Padre. Hermanos, esto es de suma importancia porque en Isaías 33:14, Isaías 33:14, fíjense lo que nos dice. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará? ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Isaías 33:14. Esa es la experiencia que tenemos que tener de morar en medio del fuego de nuestro Dios, de su poder que es Cristo, el Hijo de Dios. Y termino con Isaías 41:10. Isaías 41:10. No temas. El Señor te dice a ti, no temas. ¿Qué estás temiendo tú hoy día? Yo no lo sé. No temas, porque yo estoy contigo.
¿Cómo está Él con nosotros? Con su mano poderosa y su brazo extendido. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. ¿Quién es el que te da la fuerza? Él. Siempre te ayudaré. ¿Necesitas ayuda? Ve y búscale. Siempre te sustentaré. ¿Con qué? Con la diestra de mi justicia. ¿Quién es la diestra de mi justicia? El Hijo, Cristo, Yeshua. Hermanos, el cielo nos ha dado un poder inmensurable para que nosotros podamos tomarnos de Él. ¿Qué estás esperando tú? Entra en el pacto con el Señor. Tómalo de su mano. Y el Señor te dice, yo no te dejaré. No temas, no te canses, porque yo te guiaré y te tomaré. Agarra la mano del Señor, que la extiende. No está allí, la está extendida para que tú la agarres, para que recibas el poder inmensurable que el cielo te quiere dar. Porque el mismo poder que tuvo Cristo está a tu disponibilidad para que tú seas victorioso. Solamente tú tienes que aceptarlo. Dios quiera y que nosotros podamos afianzarnos de su mano poderosa y de su brazo extendido. Vamos a orar. Querido Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, gracias, oh Dios, por tu grande amor y misericordia. En esta hora, Señor, queremos entrar en tu pacto. Queremos tomar tu mano, tomarnos de tu brazo extendido para obtener tu poder y tu sabiduría. Ese mismo poder que le diste a tu Hijo y que tu Hijo nos quiere dar a cada uno de nosotros, para que nos lleve a una unidad completa contigo. Eso mismo pidió tu Hijo por nosotros. Yo deseo que ellos sean uno, como tú y yo lo somos, lo expresó tu Hijo. Señor, permite que podamos gozar de las bendiciones del cielo, de tu poder inmensurable, para ser victoriosos y poder así reflejar tu carácter a todos aquellos que nos rodean, en nuestros hogares, con nuestra familia. Acompáñanos en todo. En el nombre de Cristo Yeshua te lo pedimos todo. Amén.